¿Qué tal? Buenas tardes todavía a todos. Es lindo poder compartir también en este momento la palabra del Señor, pero quisiera tomarme un minuto para poder decirles y expresarles a todos lo que solamente había puesto en un mensaje de WhatsApp refiriéndome a la iglesia, y es poder agradecerles a todos las oraciones y todos los mensajes lindos que nos llegaron durante todo este periodo que nuestro hijo Paulo estuvo, teniendo que pasar por una operación que fue de muchas horas, que fue difícil y que, bueno, todavía lo tiene en un momento, en un proceso de recuperación. Ya esta semana que pasó le pudieron retirar los drenajes que tenía y que eran muy molestos. Él ahora ya está más normalizado y de a poquito van cerrando sus cicatrices, de a poquito se va recuperando, va tomando fuerzas. Así que gracias a todos por sus oraciones, gracias a todos por los mensajes y todos los llamados que nos han ido llegando poco a poco y que nos hizo dar cuenta de que no estábamos solos, sino que el Señor también y los hermanos y hermanas queridas también estaban en ese momento con nosotros allí. Dicho esto, pasamos a ver nuestro tema de hoy. Y ustedes lo están leyendo allí arriba en la pantalla. Dice justamente el confidente. Claro, cuando leemos así decimos, ¿y qué confidente tenemos en la Biblia? ¿O de quién habla la Biblia de que es un verdadero confidente? Si no queremos fallar en la forma de pensar, primero tendríamos que ir al diccionario y ver qué significa lo que es ser confidente. Dice el diccionario que es la persona de confianza a quien otra le fía sus secretos, sus cosas privadas o sus intimidades. Hay otra parte del diccionario que dice, es aquella persona a la cual vemos como fiel, como segura, como de confianza. Y hay una tercera opción que dice, es la persona a quien se le encarga la ejecución de cosas reservadas o privadas. Es decir que aquella persona que es un confidente debería ser una persona que sabe guardar los secretos. Una persona en la cual podemos confiar, una persona en la cual podemos descansar, que es como si lo tuviéramos nosotros en nuestras propias manos, a esa situación o a eso que acabamos de contar. Saben ustedes que cuando vamos a la Escritura encontramos que hay un confidente que estuvo muy cerca de nuestro Señor. Ese confidente hoy, cuando empecemos a buscar en la Biblia unas pocas palabras que Él nos va a dirigir, que nos va a decir, ya es una persona anciana, ya es una persona que está casi llegando a los 90 años o un poquito más. Es una persona cargada de experiencias. Es una persona que está pastoreando una iglesia muy lejos de donde nació, exactamente en la ciudad de Éfeso. Este confidente, si miramos sus manos, además de estar arrugadas, son manos que están curtidas, porque han trabajado durante muchos años, junto con su padre, junto con su hermano. Por sus manos pasaron sogas, por sus manos pasaron redes, por sus manos arrastraron varias veces esas barcas de madera que había que empujar hacia el mar y que había que sacar del mar y ponerla en la orilla. ¿Se van dando una idea quién es? Se dice que su mamá se llamaba Salomé y su papá se llamaba Zebedeo. Su hermano era Jacobo. Y al principio no estaba siguiendo al Señor, sino que seguía a su primo, quien comenzó la tarea de llevar al pueblo de Dios la palabra del Señor. Era seguidor de Juan del Bautista. Pero un día Juan el Bautista lo señaló a Jesús y dijo, a él deben seguir.
Cuando esto sucede, este confidente tenía alrededor de 25 años. Conocía re bien toda la zona. Había nacido en Betsaida, recorría a menudo toda la zona, habitaba en Capernaum, pero se conocía toda la orilla del mar de Galilea, porque ese era el lugar donde siempre frecuentó durante su niñez y su juventud. Este confidente, les doy otro dato más, le gustaba hablar a aquellas personas que estaban a su alrededor, y sean niños, sean jóvenes o sean personas adultas, claro, con la edad que él tenía y la experiencia que tenía encima, a todos los llamaba de la misma manera. Y simplemente les decía, teknia. Esta es la palabra griega que significa hijitos o recién nacidos. Así se refería a las multitudes que lo querían escuchar. Ahora, era una persona que daba gusto escuchar. Era de esas personas que tenía siempre ese relato fresco, ese relato espontáneo, ese relato que llamaba la atención y que mostraba mucho amor y mucha ternura cada vez que lo volcaba a aquellas personas que lo querían escuchar. Es por eso que se lo conoció como el apóstol del amor. ¿Nos acercamos al nombre? Se llamaba Juan. Juan fue aquella persona que estuvo tan cerca del Señor y que por lo menos lo encontramos en dos pasajes, casi como en la última canción, lo que hemos cantado. Lo vemos así en Juan 13, por ejemplo, sentado en la mesa junto con el Señor. Pero ¿saben dónde? Estaba sentado al lado del Señor. Nos vamos a Apocalipsis. ¿Y cómo lo encontramos a Juan? Juan está delante del Señor, pero esta vez, ¿saben cómo? No estaba sentado, sino de rodillas. Sea de rodillas o sea sentado, siempre lo encontramos cerca del Señor y hablando del Señor. Es por eso que da gusto cada vez que vamos a el Nuevo Testamento y podemos encontrar un evangelio diferente. No en la parte doctrinal, pero sí en la forma de expresar quién era Jesús. Claro, tanto Mateo como Marcos como Lucas escribieron al principio, cuando el Señor estaba todavía entre nosotros, allí en la tierra, en esos momentos, en los primeros años de aquel primer siglo, pero Él escribió mucho tiempo después, casi cuando era un anciano. Y hasta calculan algunos que lo hizo en Éfeso, en esa ciudad donde estaba. Es por eso que él escribe de una manera diferente y cuenta cosas que los otros no contaron. Pero él también no se encarga de volver a contar lo que ellos, los tres anteriores, ya habían contado. A ver si se dan una idea. Cuando él arranca el Evangelio, no lo hace como Mateo, no lo hace como Lucas, contando el nacimiento virginal, contando quién era José, descendiente de quién. No habla de María, ni descendiente de quién era María, sino que simplemente él pasa todo por alto y dice, allá en el principio, Él era el Creador, Él era eterno. Y siendo eterno, nos quiere explicar de alguna manera, se metió en el tiempo, en la hora humana, y se hizo un hombre igual a cada uno de nosotros. Se metió en un almanaque humano, como diciendo, ¿cómo puede un eterno caber en un almanaque? Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Él era el creador aún del tiempo, de la hora, del espacio, pero sin embargo Él se hizo tan pequeño y tan débil como cualquiera de nosotros y se metió en este mundo y habitó entre nosotros, siendo el único Hijo del Padre para llevarnos a toda verdad. Y es maravilloso ver cómo desarrolla su evangelio y cómo cuenta la vida del Señor, aunque solamente nos cuenta un periodo de tiempo muy corto.
Más que nada, desarrolla la última semana del Señor estando con ellos los discípulos. Es tremendo cuando nos metemos en las cartas que escribe este hombre. Son apenas 3. Y cuando nos metemos en el último libro, el de Apocalipsis, ahí comprendemos un poco por qué el Señor lo llevó tan lejos, a una isla desértica, rocosa, deshabitada, como castigo. Fue llevado allí por mandato de un emperador, Domiciano. Y en esos años que estuvo allí, en esa soledad, en esa inmensidad, donde nada ni nadie podía molestarle, el Señor le mostró visiones, pero nada más que le mostró los secretos y le confidenció cómo iba a ser el futuro de la humanidad y cómo Dios iba a enfrentar esa situación y cómo iba a terminar en victoria, como no podía ser de otra manera, porque Dios está detrás de todos los tiempos. ¡Qué vida maravillosa! Dice que fue el último de los discípulos en morir. Murió siendo ya muy anciano. Pero el mayor recuerdo que uno tiene es que siempre fue y se destacó por ser el apóstol del amor. Ahora uno dice, bueno, él ya nació de cuna de esta manera. No, no se equivoque. En los evangelios se lo conoce tanto a él como a su hermano, como los hijos del trueno. No era fácil discutir con ellos. No era fácil ponerse adelante y tener que contradecirlo. Como un trueno saltaban sobre las personas que se le acercaban cuando pensaban diferente. Pero sin embargo el amor de Dios, el poder de Dios, cambió su vida para siempre. Y de hijo del trueno pasó a ser el apóstol del amor. Bueno, ya les presenté el confidente, les dije más o menos en un panorama rápido cómo fue su vida, qué fue lo que hizo por el Señor, así a grandes rasgos, pero me gustaría que solamente veamos un solo versículo de lo que él escribió para poder dimensionar lo que significaba el Señor, el Maestro, para él. Y vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice así en este versículo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Solamente con esta frase tenemos para hablar un tiempo enorme. Nos limitamos al tiempo que tenemos hoy. Pero fíjense en ustedes, él arranca la carta de manera muy similar a como arranca el Evangelio. Hay otro detalle. Si miramos las cartas de Pedro, si miramos las cartas de Pablo, que son las que llenan la mayoría del Nuevo Testamento, siempre van a encontrar un saludo al principio, van a encontrar saludos al final. Siempre van a encontrar entre medio la mención a ciertas personas. Sin embargo, en esta carta ustedes van a encontrar, sobre todo en el capítulo 2, que solamente está dirigida a todo aquel que la quiera escuchar, a todo aquel que simplemente quiera leerla y poder comprender, entender quién es aquel Jesús que maravilló para siempre la vida de este confidente llamado Juan. Leemos que dice allí en el principio, solamente, en el principio. Y volvemos a pensar, aquel Jesús creador, aquel Jesús que se metió en medio nuestro como uno más. El plan de Dios que fue maravilloso, del cual no tenemos muchos datos de cómo fue ese principio, sino apenas unos pocos detalles. Pero cuando comenzamos a entender
cuál fue su misión, el por qué habitó entre nosotros, cómo Él quiso mostrar y ser ejemplo de que se podía vivir cerca de Dios. Y nos ejemplificó no solamente con palabras, sino con hechos. ¿Quién era y qué venía a ser? Por eso no falta mención en su Evangelio para decirnos que Jesucristo vino para salvar, para buscar en primer lugar, y para salvar aquello que se había perdido. Por eso dice, por ejemplo, en Juan 20:31, tan claramente, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida y vida en su nombre. No tuvo otro propósito el Evangelio, no tuvo otro propósito el Señor Jesús, más que venir y habitar entre nosotros, para mostrarnos que Él vino a iniciar ese plan de Dios para salvar al hombre. Ese plan de Dios para volver a regresar y unir nuevamente a Dios con el hombre. Para que ese plan de salvación sea una realidad. Para que ya no sean palabras de profetas. Para que ya no llenen palabras de libros, sino para que se haga real. Y Él lo mostró cuando fue y padeció en la cruz. Cuando a los 3 días volvió a tomar la vida y nos mostró que hay garantías de que un día también nosotros podemos vivir y estar con Él. Por eso nos dice este versículo, en el principio ya el Señor tenía en mente venir para rescatarnos, para buscarnos y para poder darnos su plan de salvación. Pero agrega, lo que hemos oído, todo aquello que hemos oído. ¿Y quién podía refutarlo? ¿Acaso Él no estuvo Mateo 5, 6 y 7 en el Sermón de la Montaña? Pues en aquel monte también era parte de aquellos oyentes, de aquellas multitudes que venían a seguir al Señor y lo escuchaban desde que salía el sol hasta que se iba. Él fue parte también de aquellos que comenzaban a acercarse a la orilla del mar. Y dice que el Señor usaba la barca, que era la misma barca que ellos usaban para salir a pescar y hacer su negocio y mantenerse. El Señor usaba esa misma barca para poder predicar desde las orillas y que las multitudes puedan escucharle. Pero también estuvo en la intimidad de la barca, cuando solamente estaban los 12, que eran sus seguidores, sus discípulos, y el agua se empezó a embravecer y vino la tormenta. Y ellos veían que el Señor dormía y tuvieron que despertarle para que pudiese salvarle la vida. Y ellos escucharon con sus propios oídos cómo el Señor dijo a la tormenta, basta. Al mar le dijo, calmate. Al viento le dijo, detente. Y todo se volvió en paz y calma, obedeciendo la voz del Maestro. Él estuvo presente en el aposento alto, aquel lugar que fue preparado para celebrar la última cena, aquel momento, aquel acto tan especial donde el Señor le lavó los pies a cada uno, donde les enseñó lecciones maravillosas, donde también Él tuvo ocasión de sentarse a su lado y de conocer los pormenores de todo lo que iba a pasar, incluyendo la traición, el que iba a ser llevado. Pero fíjense en ustedes, acompáñenme, Juan 14, 17, Evangelio de Juan 14, 17. Dice así el Señor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Él comenzaba a comprender poco a poco cómo también el Espíritu Santo iba a venir a ellos y le iba a revelar grandes verdades. Y que las palabras del Señor no iban a quedar encerradas en ese lugar y se iban a perder,
sino que iban a permanecer en el corazón de cada uno de ellos. Como dándonos a entender también a nosotros que si lo tenemos a Él, que si hemos puesto nuestra vida, nuestra confianza en Él, y el Espíritu de Dios está en nuestra vida, el Espíritu nos guía a toda verdad, a todo conocimiento, y nos revela verdades increíbles, que a veces no la vamos a comprender en el momento, pero pasado el tiempo lo vamos a entender y comprender mucho mejor. Todo esto quedaba en los oídos del confidente. Y no solamente el aposento alto, porque cuando tomamos el capítulo 19 de Juan, es al único discípulo que vemos que está a los pies de la cruz. Los demás estaban encerrados, los demás tenían miedo, pero Juan no. Juan estaba allí, junto con las mujeres. Y en un momento el Señor, después de aquellas 6 frases que ya había alargado, en esa sexta, se ocupa de mirar a Juan y mira a su madre. Y estando desde la cruz, sufriendo ya dolores indecibles, mira al confidente, mira a esa persona a la cual siempre entregó todos sus secretos. Y le dijo, te voy a confiar el tesoro más grande que me queda. Y es mi propia madre. Y le dijo, Juan, te confío mi madre. Y miró a su madre y le dijo, madre, este va a ser tu hijo. Y así fue. Porque dice el versículo que luego Juan llevó a su casa a María y se hizo cargo de ella como si fuera su propia madre. ¿A quién confiaríamos nosotros nuestra madre? Tiene que ser una persona muy especial. Y no solamente estuvo con él en la montaña, no solamente estuvo en la barca, no solamente estuvo con él en el aposento alto, y no solamente en la cruz, sino que permanentemente este confidente estuvo de rodillas en aquella isla, como les dije, de Patmos, recibiendo todos los secretos que Dios quería revelarle para poder escribir luego lo que para nosotros es el libro de Apocalipsis, que descorre el velo de aquellas cosas que van a suceder. San Juan 7:37, el confidente dice maravillado, nunca he escuchado hablar a hombre como este hombre. Y podemos mencionar a San Lucas 9:31, el cual dice, en la montaña escuchamos solamente 3 discípulos de los que estuvieron, que eran Jacobo, Juan y Pedro, la voz que venía del cielo y la transformación del Señor en ese cuerpo de gloria, y esa voz que venía del cielo y decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Sigue diciendo el versículo que estamos leyendo en 1 Juan 1:1, y dice, no solamente lo que era desde el principio, sino también lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquel anciano se pone a recorrer con su mente todas aquellas escenas que se grabaron a fuego en su corazón. ¿Y cómo se va a olvidar de cuando aquella multitud tenía hambre y el Señor de 5 panes y 2 peces le dio de comer a miles y miles? ¿Cómo se va a olvidar del rostro de aquel paralítico que le decía, Señor, por favor, quiero caminar? Y no solamente lo vio caminar, sino que se iba saltando. ¿Cómo se iba a olvidar de aquellos ciegos que clamaban a Él y se decían, Señor, quiero ver, quiero que me devuelvas la vista? Y volvían con sus ojos bien abiertos. ¿Cómo olvidarse de estos milagros? Quizás el primero de ellos en un casamiento, cuando vio que eran tinajas de agua, y esas tinajas de agua se convierten en el vino más exquisito que alguna vez hayan podido probar. Hasta llegar
a las 3 resurrecciones que vio. Pero había una que era imposible de creer. Un hombre amigo del Señor y de ellos, como discípulos, llamado Lázaro, que ya hacía 4 días estaba metido dentro de una tumba. Pero sin embargo sus propios ojos pudieron ver cómo aquel hombre salía, todo vendado, apenas si se podía mover, y lo tuvieron que ayudar. Pero salió caminando y se volvió a su casa. ¿Cómo podía ser? A él le iban a contar cómo fueron las cosas. A él le iban a decir cómo habían sido. Si él había estado presente. Él vio todo. Pero fíjense en ustedes que acá el versículo agrega que no solamente lo que habían visto, dice, sino también lo que hemos contemplado. ¿Saben ustedes que a veces no es lo mismo mirar que contemplar? Yo puedo tener así una mirada rápida y decir, sí, Juancito vino, Pedrito vino, Elena está. Pero si tal vez ustedes me dicen, bueno, pero decime bien, ¿estuvo Elena? ¿Estuvo Pedro? ¿Estuvo Juan? Yo quizás digo y empiezo a dudar de alguno de ustedes. Ahora, si yo me detengo y observo con un poquito más de tiempo y contemplo un poquito más quién estuvo presente, quizás allí me acuerde mejor. Tengo más detalles fijados en mi mente. No es lo mismo mirar que contemplar. Esta misma palabra que encontramos aquí es la misma palabra que encontramos en Juan 20. Cuando se nos cuenta que vino María esa mañana muy temprano y lo buscaba a Juan y a Pedro, aquellas 2 personas que siempre estuvieron tan cerca del Señor, y corriendo le dijeron, mira, ha sucedido algo increíble, la piedra está rodada, el cuerpo del Señor no está, ¿quién se lo llevó? Y fueron juntos, y dice que Juan corrió primero, llegó primero a la tumba, pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a la puerta, simplemente Juan se detuvo y esperó que llegara Pedro. Y Pedro entró primero. Pero ahí hay un detalle que no se nos puede escapar. En este capítulo dice clarito que Juan miró, y ahí la palabra es contemplar, la misma que aquí. Juan miró y creyó. No dice lo mismo de Pedro, no dice lo mismo de María. Juan tuvo otra mirada, no fue superficial, no fue ligera, sino que fue una mirada contemplativa, una mirada más de inspección, una mirada que le estaba diciendo, acá hay algo de Dios, este lugar tiene el toque de Dios, las cosas están ordenadas, allí están las vendas, allí está el sudario. Y Juan dice, fue suficiente desde la puerta observar para decir, acá está la mano de Dios, no me cabe ninguna duda. Quizás no entendía nada, no comprendía lo que estaba pasando, pero en su mente estaba el aceptar y creer que era la mano de Dios que estaba obrando en ese lugar. Por eso dice la Biblia, solamente de él vio y creyó. En otras palabras, él contempló y creyó. Tengo que avanzar y llego a la penúltima parte donde dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo está con mayúsculas. No cabe dudas, está hablando del Señor. Lo que palparon nuestras manos. Les hago un paréntesis. Cuando a Juan le toca escribir, ya Jerusalén había sido destruida. Vino el emperador Tito, año 70, arrasó con todo. Ya no vivían casi los apóstoles, los otros discípulos, habían sido martirizados. Y la iglesia donde él estaba era una iglesia que estaba poco a poco enfriándose y ya no tenía la misma pasión, el mismo ardor, el mismo deseo como creyentes
que tenían cuando fueran los primeros años de vida. Y había hombres que estaban en esos tiempos engañando a otras personas con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Y discutían acerca del Señor, que si de verdad había muerto o era un fantasma, o si se había dormido, y mezclaban la materia y mezclaban el alma, y era toda una serie de eventos y de cosas que señalaban. Pero Juan quiere dejar en claro este problema y aclararlo, y decir: gnósticos, no tienen más nada que decir. Con esto se terminaron todas sus teorías. ¿Saben por qué? Porque él agrega esta frase donde dice: lo que palpamos con nuestras manos. ¿Sabes a qué se refiere? La escena donde está Tomás. Tomás dudaba y decía: no puede ser el Señor, no pudo haber resucitado. Y esa mañana el Señor se presentó delante de ellos, y estaba Juan, y estaba Tomás. Y el Señor le dijo claramente a Tomás: ah, Tomás, ¿todavía dudas? ¿Quieres ver mi costado? Ven, tócalo. ¿Te acuerdas cuando el soldado clavó la lanza? Ven, toca acá la herida. Tomás, ¿todavía dudas? Mira los clavos en mis manos. Mira cómo los clavos atravesaron mis pies. ¿Quieres poner tu dedo? ¿Tienes duda todavía? Y allí Tomás queda sorprendido y cae a sus pies y le dice: Señor. Él estaba presente cuando todo esto sucedía. Pero luego también tenemos ese versículo en Lucas 24:39 que dice: palpad y ved, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven ustedes que yo tengo. Gnósticos, sus teorías se cayeron por el suelo. Ese cuerpo de gloria era un cuerpo muy similar al que tuvo el Señor. Y los discípulos que estuvieron con ellos, y todavía no sabemos lo que 500 testigos más vieron, porque el Señor permaneció durante 40 días recorriendo diferentes lugares y presentándose a diferentes personas para demostrar que estaba vivo, que la resurrección era un hecho real y que era palpable a tal punto que lo podían tocar con las propias manos. Ahora, esto es lo que dice el confidente, esto es lo que dice Juan. Y yo me pregunto, nosotros creemos en el mismo Dios de Juan, creemos en el mismo Jesús en el que cree Juan. ¿Podemos recordar las veces que el Señor habló a nuestro oído? ¿Podemos recordar las cosas que por los ojos de la fe han podido mirar a través de los años, de las experiencias que hemos tenido y que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida? Podemos llegar a decir que hay veces que hasta pudimos palpar con nuestras propias manos, o el Señor puso en nuestras manos eso que necesitábamos, que era urgente, y que lo tomamos como si realmente hubiese llegado del cielo. O todavía no hemos podido experimentar en nuestra vida lo mismo a través de los ojos de la fe. Juan lo podía certificar y lo podía decir porque él lo vivió, porque él lo experimentó. ¿Y por qué Juan lo puede experimentar y nosotros no? Las cosas que podemos hasta palpar tocante al verbo de vida. Qué tremendo. Hoy en día es tan fácil tomar un mapa y decir: me puedo trasladar desde Santa Fe a Mendoza.
y miro cómo es la traza y más o menos puedo imaginar. Serán 12 horas, 15 horas, con un colectivo, con un auto, en lo que yo me pueda mover. Pero claro, eso lo dice un mapa. Después hay que salir al camino y ver qué pasa. Es tan fácil tomar la aplicación tan conocida que tenemos en los celulares y poder ver a través del GPS cómo va a ser ese recorrido. Miren, hasta nos dan los datos de cuánto podemos gastar en combustible, cuántas horas nos va a llevar a hacer ese viaje, es decir, una cantidad de detalles enormes de cómo puede ser ese viaje. Pero hay otra cosa. Otra cosa es tomar el bolsito, subirse al colectivo o subirme al auto y hacer el recorrido. Yo les digo, al que le gusta viajar, es una aventura fantástica. Y usted va viajando y va viendo a través del recorrido cómo los paisajes van cambiando. Y de pronto decimos un cartel, faltan 500 kilómetros. No falta nada. Hay que estar 500 kilómetros arriba del cole, arriba de un auto. Hay que parar en las estaciones. Pero eso sí, a medida que usted va avanzando, empieza a ver las montañas. Y hay montañas más chiquitas que son la precordillera. Pero ¿saben ustedes lo que es la inmensidad de la cordillera? Ver montañas que están eternamente nevadas. Lo lindo que es estar cuando uno está subiendo desde a la cúspide y poder observar desde allí. Pero también es lindo cuando uno tiene que descender y estar en el valle y ver cómo cambia el paisaje. Y hacer el recorrido no tiene precio. Y no es lo mismo que haber mirado el mapa, ni es lo mismo que haber visto el GPS. Dios ha puesto en nosotros la posibilidad de poder ver el mapa de nuestra vida. ¿Y sabe cómo? Cada vez que tomamos este libro. Y Él nos dice, el lugar que yo les tengo preparado, ustedes no se imaginan lo que es. Por eso vale la pena vivir la aventura de la vida. Vale la pena hacer las distancias, ir en todas las estaciones y a veces estar arriba en la montaña, como también a veces te toca estar abajo. A veces pasar por el desierto o a veces pasar por el camino lleno de vegetación y de una arboleda frondosa. Y hay veces que te van a ir pasando cosas, pero ¿sabes qué? La promesa de Dios es que Él estará siempre con nosotros. ¿Para qué? Para que te acuerdes de lo que Él te dijo a través de tus oídos. Para que recuerdes y con una mirada no tan rápida, sino contemplativa, puedas ver cómo la mano de Dios estuvo en ese camino de tu vida todos los días y no te falló uno. Podemos ver cómo Él tantas veces tuvo que levantarnos con sus brazos y tenernos en sus brazos, de tal manera que nos dábamos cuenta y le palpamos hasta los latidos del corazón, sentíamos que Dios estaba con nosotros, porque no había forma de pasar esos días si no era en su presencia y sintiéndolos que estábamos abrazados por Él. Por eso Juan lo expresa así, de una manera tan simple. Pero qué lindo es vivir la aventura de esa vida cerca de Dios, habiendo confiado en sus manos, que Él en la cruz hizo todo lo que tenía que hacer. Perdonar nuestros pecados, llevar nuestras deudas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, como dice la Biblia. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida y para que la disfrutemos. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que miremos nuevamente este versículo, pero de esa manera. Que podamos contemplar a través de este versículo cómo la mano de Dios nos ha estado acompañando hasta aquí en todo este viaje. Tengas la edad que tengas, hayas conocido al Señor en el momento que lo conociste, pero que de ahora en más comience una vida nueva, que comience a escuchar mejor la voz de Dios,
que comience a mirar mejor con los ojos de la fe lo que va sucediendo en nuestra vida. Y para que comencemos a palpar que Dios está a nuestro lado y que le necesitamos todos los días. Por eso Juan dice, esto fue tocante al verbo de vida. Esas palabras que cambian para siempre un corazón, cambian y transforman para siempre una vida y nos dan una vida nueva en Cristo, cuando solamente ponemos nuestro corazón en sus manos. Por eso me gustaría que cerremos pensando y contemplando de las manos de Dios este pan que vamos a compartir. Esta mesa que tenemos delante de nosotros, que tiene pan y vino, simplemente dos cosas tan sencillas, pero que a través del pan por lo menos comencemos a ver y contemplar lo que el Señor hizo en la cruz, que nosotros no merecíamos, de la cual no somos dignos, pero sin embargo Él, por amor, lo hizo a cada uno de nosotros. ¿Oramos?